Bueno, en esta mañana quiero hablar un poco acerca de lo que es el ayuno. Si bien el mensaje de esta mañana no va a ir a especificar los tipos de ayuno ni los métodos, vamos a ir desglosando una porción muy básica, pero también a la vez muy profunda de lo que el Señor Jesús enseñó acerca de lo que es el ayuno correcto. Y en ese sentido vamos a estar respondiendo qué es el ayuno correcto. Si me pueden acompañar a lo que está escrito, yo voy a hacer la lectura de la Nueva Traducción Viviente. La versión que tengan es la versión para cada uno correcta. Yo voy a hacer la lectura de lo que está en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 6, del versículo 16 al 18. Para ir un poco al contexto mientras van buscando, el Señor Jesús dentro de esa porción, Él está enseñando acerca no solamente del ayuno, sino también de lo que es las ofrendas y de la oración. Son 3 puntos vitales para el creyente en Dios. Y Él está haciendo como un paralelismo a lo que es la oración correcta, la limosna correcta y el ayuno correcto. Y en ese sentido Él va direccionando esta porción a dar una explicación de eso, teniendo en cuenta que los judíos, los israelitas, tienen por costumbre hacer el ayuno. Eso es una práctica muy normal, no solamente dentro de la iglesia, sino también en diferentes contextos y diferentes culturas. Ellos, los judíos, tenían como de costumbre siempre utilizar el ayuno para, en este caso, acceder a Dios y escuchar la voz. Pero como el tiempo iba pasando y en el momento en que Jesús se encuentra, o que nosotros encontramos a Cristo en lo que es el Nuevo Testamento, el ayuno ya no tenía ese mismo impacto, ni era utilizado con ese mismo sentir, sino más bien los fariseos utilizaban el ayuno para 2 propósitos. Uno es hacerse piadoso delante de las personas, y 2, por medio de esa piedad, ponerse a ellos mismos como modelo a seguir, jactándose ellos de esa práctica. Vamos a ir a la lectura de lo que dice Mateo 6, del versículo 16 al 18. Cuando ayunéis, no sean evidentes, porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener apariencia miserable y andan desarreglados, para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate, lávate la cara, y así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Algunas versiones añaden en público. El fin es que te va a recompensar. Dentro de esta porción quiero hacer 2 puntos vitales en esta mañana. En primer lugar, ¿cuál es nuestra actitud en el momento de ayunar? ¿O cuál es nuestra motivación en el momento de ayunar? Teniendo en cuenta que esta práctica es una práctica que dentro de la iglesia siempre lo hacemos. Pero ¿cuál es nuestra motivación al hacerla? Podemos ir desglosando por todo el Antiguo Testamento los momentos en que los judíos eran llevados al ayuno. Y normalmente el ayuno era como se dice, el último recurso en el cual ellos, en el momento de la desolación, en el momento del quebrantamiento. Pero también en el Antiguo Testamento, y más precisamente en 2 pasajes que vamos a estar leyendo,
Dios se da cuenta de la actitud de estas personas y no responde a esta práctica, sino más bien Él reniega en cuanto a eso. El ayuno para nosotros tiene que ser, o es, uno de los momentos más cercanos a Dios. El ayuno es el momento donde uno se desprende de todas las emociones carnales, por decirlo así, en donde practica esto, tratando de tener un control sobre su propio cuerpo. No siempre es fácil, y eso tenemos que reconocer. El ayuno es una de las prácticas mucho más difícil dentro del ministerio, dentro de la creencia cristiana. Podemos orar, aunque nos cueste. Podemos dar, aunque nos cueste. Pero cuando se trata de ayuno, estamos pisando en terreno muy delgado, muy frágil. Porque ahí sí va más allá de nuestra propia fuerza. Ahí estamos entrando en un terreno espiritual. Un terreno donde, si bien nosotros podemos hacerlo de forma mecánica, necesitamos un poder de afuera, quien nos pueda sostener y mantener dentro de eso. Ahora quiero ir en lo que dice el Señor Jesús. En primer lugar, Jesús en la primera porción, dentro del versículo 16, Él está enfatizando una palabra que a mí me interesa mucho. Él dice, no sean como los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita, según la definición, es una persona que aparenta vivir una vida, pero realmente tiene un, ¿cómo se dice?, sentir diferente. Oculta sus sentimientos verdaderos y oculta sus motivos verdaderos. Jesús reprende a estos fariseos que están orando y están ayunando, porque lo hacen para que las personas le puedan ver. ¿Y cuál era la motivación de estas personas? Jesús responde a eso. Jesús responde porque Él dice, para que las personas le vean. Y Jesús mismo dice, no tendrán otra recompensa más que esa. Tenemos que darnos cuenta lo importante que es para nosotros tener una actitud correcta en el momento de practicar el ayuno. El ayuno no simplemente es una dieta, no simplemente es dejar de comer y seguir haciendo las cosas que hago común y corriente normalmente siempre. El ayuno es un momento, es un tiempo dedicado a Dios. Es un momento en donde nosotros entramos en una sintonía diferente. Y el ayuno tiene que ir acompañado de la oración. Si bien nuestro tema no es hoy la oración, ambas cosas deben ir juntas. No puedo yo estar ayunando en todo el día y no orar, porque entonces no tiene sentido. El ayuno es para nosotros hoy en día una de las armas más poderosas, una de las armas que nos permite a nosotros tener el momento perfecto, como ya lo estaba mencionando el pastor, tener esa dirección con Dios. Quiero ir a lo que dice el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 3. Dentro del contexto, el pueblo estaba ayunando, pero vamos a estar leyendo con qué actitud lo estaba haciendo. Dice: Isaías 58:3.
Dice: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? He aquí que en el día de su ayuno logran sus deseos y explotan a todos sus trabajadores. Les puedo leer en otra versión, que es la NBI. Dice así: y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Estábamos hablando que en el tiempo de ayuno no es un tiempo donde yo tengo que hacer las cosas que siempre hago. El texto me está exhortando que el tiempo en que yo estoy dedicando mi ayuno es un tiempo que tengo y debo dedicar a Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con la oración. Pero no solo oración y ayuno, sino acción. Porque acá estamos viendo que Dios está reclamando. Ustedes dicen que hacen el ayuno, pero ¿en qué condición? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su motivación? Porque siguen haciendo las mismas cosas de siempre y siguen oprimiendo a sus empleados como siempre. Tengamos cuidado. ¿En qué condiciones estamos haciendo eso? Tengamos cuidado, porque es una práctica que tenemos que hacer. Nosotros como iglesia tenemos la tradición de hacer un ayuno de 7 días al inicio de cada año. Eso dura una semana. Ese tiempo es un tiempo especial, un tiempo para mí especial, donde nosotros, después de esas fiestas que vienen, nos estamos desintoxicando literalmente de toda esa comida. Pero no solamente eso, sino también nos estamos desintoxicando de todo el consumismo que genera ese mes de diciembre. Porque también dentro de toda esa fiesta hay consumismo. También el sistema de este mundo nos lleva a gastar en demasía, a desenfocarnos de lo importante, y eso le puede ocurrir a cualquiera. Entonces, como iglesia nosotros tenemos la costumbre de hacerlo eso, pero no una costumbre común y corriente. Eso es justamente para que en ese tiempo, en este nuevo año, por decirlo así, busquemos la dirección de Dios, busquemos la presencia de Dios y sepamos qué hacer y cómo hacer. Esa tiene que ser nuestra actitud. Ahora estamos volviendo al contexto en Isaías, donde el ayuno era practicado por aquellas personas y ellos reclamaban de Dios. Y Dios les responde: yo así no voy a hacer nada. En pocas palabras. ¿Cuántas veces hemos practicado el ayuno y no hemos recibido algo? ¿Cuántas veces hemos practicado el ayuno y no hemos cambiado nuestra situación, nuestra realidad? ¿Cuántas veces hemos practicado el ayuno y solo lo que tuvimos es bajar un poco de peso? No hubo un mover. Porque el ayuno no es simplemente dejar de comer. El ayuno es dedicarte a Dios. Isaías 53, versículo 6, dice lo siguiente: ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todos los yugos? Dios está hablando por medio de Isaías. ¿Acaso no consiste en eso el ayuno? No simplemente es dejar de comer y continúo con mis actividades. No simplemente es dejar de comer y no orar. El ayuno consiste en más que simplemente dejar de comer.
consiste en buscar la dirección de Dios. Volviendo al texto que tenemos como base, Mateo 6, Jesús nos está enseñando que estos hipócritas continuaban con esa misma religiosidad. Ellos seguían en ese mismo camino. No había cambiado absolutamente nada en ellos. En el tiempo de los profetas se produjo algo, una ruptura. El último de los profetas fue Malaquías. Luego Dios cayó aproximadamente 400 años, donde ya no hubo una revelación de Dios por medio de absolutamente nadie. Y el apóstol Pablo dice que en el tiempo indicado, en el momento preciso, Dios envía a su único Hijo a este mundo. En ese tiempo donde se cayó Dios, por decirlo así, donde Dios cerró la boca, Dios estuvo cansado de estas personas. Dios estuvo cansado de estos líderes que hacían el ayuno, practicaban la oración y las limosnas, pero no había cambio en su interior. Hasta que Jesús viene y nos describe su corazón. Él dice, no sean como esos hipócritas. Y Él se está refiriendo directamente a estos líderes fariseos, maestros de la ley, quienes estaban a cargo de enseñar, porque ese era su llamado. El llamado era de enseñar. Podemos notar en el Antiguo Testamento muchos momentos en donde el pueblo ayunó y oró, pero con una actitud correcta. Y Dios respondió. Dios respondió. Jesús sigue adelante en su exhortación y también en su enseñanza. Y en el versículo 17 hace como un punto y aparte, por decir así. Y dice, pero tú. Y quiero que esa pequeña parte vaya a cada uno de nosotros hoy. Pero tú, cuando ayunes. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo tenemos que ser? Cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Peinarse y lavarse la cara era algo muy, por decirlo así, cuestionable. Porque el ayuno que ellos practicaban era lo opuesto. Ellos tenían que llenarse de silicio, ensuciarse. Tenía que haber una marca en que ellos estén haciendo el ayuno. ¿Me explico? Tenía que notarse que ellos estaban ayunando. Ahora yo me pregunto, ¿Jesús contradice la ley? ¿O qué está diciendo? ¿Qué está enseñando Jesús? Jesús está diciendo que no tengas solamente una apariencia de ayuno, sino que tengas un corazón ayunando. Límpiate el corazón, peínate el corazón. No sean como los hipócritas que se llenan de carbón, por decirlo así, y están demostrando por las calles que están ayunando, porque no tendrán otra recompensa más que la aprobación de las personas. ¿Quiénes vinieron hoy para buscar la aprobación de una persona? Yo creo que nadie. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la aprobación de Dios, porque esa es la que vale. Las personas nos pueden tachar, nos pueden desprestigiar, pero eso no va a trascender, porque es Dios el que nos tiene que aprobar. Y nuestro sentir, nuestra motivación tiene que ser esa. Jesús continúa diciendo así: nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto ¿quién? Tu Padre. Tu Padre, mi Padre, el Padre de cada uno de los que estamos aquí. Todos tenemos el mismo Padre y todo ve. No porque yo estoy aquí tengo el Padre. Todos tenemos el mismo Padre. Y todos
estamos bajo los ojos de ese Padre. Y lo más hermoso es que este Padre está expectante de lo que nosotros estamos haciendo. Como dijo el pastor, tenemos que ser determinantes en lo que vamos a elegir, porque eso va a cambiar nuestro futuro. Y no solo nuestro futuro, sino el que está detrás de nosotros, nuestra descendencia. Dice así el Señor Jesús: así que nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tu Padre, quien todo lo sabe, lo que estás haciendo en privado. Y tu Padre, que todo lo ve, te recompensará en público. Ahora, quiero ir a lo que es el segundo punto en nuestra exposición de hoy. ¿Cuál debe ser nuestra motivación correcta para ayunar? ¿Cuál debe ser? ¿Cómo debemos de estar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud correcta para ayunar? Y ahí quiero ir a la lectura de lo que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Vamos a ir hoy haciendo como un ida y vuelta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque eso nos va a ayudar y nos va a aclarar cómo Dios trabaja y cómo Dios obra cuando hacemos las cosas bien. Segunda de Crónicas 20, versículo 3. Dice: lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor. Ahí empezamos ya con el pie derecho. Se dispuso a consultar al Señor. Ya no es algo mecánico. Josafat ya está haciendo las cosas bien, porque se dispuso a consultar al Señor. Dice: y ordenó que todos en Judea ayunaran. ¿Se dan cuenta de lo importante que es consultar siempre a Dios en todo? Hasta en el simple acto de llevar a un ayuno. Aparentemente simple acto, pero el ayuno es algo muy, muy, muy tremendo, que cambia completamente nuestro destino. Dice: Esdras 8:23. Libro de Esdras, capítulo 8, versículo 23. Dice el libro de Esdras así: así que todos ayunamos ese día y le pedimos al Señor que nos bendijera, y Él nos bendijo. Vemos que hay una respuesta favorable de Dios hacia ellos. El ayuno, vamos a hablar esto entre comillas, el ayuno no debe ser tampoco un método para pedir cosas materiales a Dios. Quiero aclarar ese punto, porque es importante. El ayuno no tiene que ser una entrega a pedir algo material a Dios. El ayuno es mucho más que eso. El ayuno es un momento en donde nosotros estamos escuchando a Dios, estamos sintiendo, estamos entrando en la presencia de Dios. O si no, Jesús, ¿por qué ayunó? Jesús es nuestro ejemplo muy grande a seguir. Claro, la vara que Él alzó es muy alta, 40 días y 40 noches. Pero había algo que Él tenía, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y vemos cómo en ese tiempo de ayuno el enemigo, que sigue todavía utilizando las mismas herramientas, repetitivamente se le acerca y le ofrece, le tienta. Pero Jesús no estuvo ahí para caer.
estuvo ahí para vencer. Y esa fue la primera victoria que Jesús tuvo sobre ese enemigo. Él fue probado al máximo en ese momento. Y el texto en los diferentes evangelios nos dice que Satanás le dejó ahí hasta la próxima. O sea que Satanás siempre va a estar ahí. Nos va a dejar, pero va a volver. Y el siguiente momento en donde Jesús estuvo luchando contra esta persona fue en Getsemaní, donde también tuvo victoria. El ayuno no es simplemente una práctica donde nosotros dejamos de comer. El ayuno es un momento especial donde tenemos comunión con Dios y donde Dios responde a nuestras plegarias con su bendición, como lo vemos en Esdras. Otro punto que tenemos que tener en cuenta, que el ayuno es el momento donde nosotros tenemos para escuchar la dirección y para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo hacer y qué debemos de hacer? Para eso vamos a ir al Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles 13, 2 y 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 y 3. Ya la iglesia, así como hoy estamos reunidas también en ese momento, todos unánimes, llenos del Espíritu Santo, dice así el texto: mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que yo les he llamado. ¿Se dan cuenta la importancia de ese ayuno correcto? Y cómo el Espíritu Santo trabaja por medio de eso. Tan claramente la iglesia, así como hoy estamos reunidos, ellos escucharon. No una voz súper potente, sino una voz en su interior, donde todos compartían el mismo sentir. Y la voz era muy clara y le dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo para lo que yo les he llamado. El ayuno hace cosas tremendas en nuestra vida. En el versículo 3 dice así: entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los bendijeron. El Espíritu Santo les da a estos dos varones una de las misiones más tremendas en la historia de la iglesia. Por ese momento de ayuno y de oración, hoy estamos acá nosotros reunidos. Yo no sé si ustedes pueden discernir la profundidad de ese momento en nuestras vidas. Hoy estamos reunidos por medio de eso, acá. Porque gracias al apóstol Pablo, el Evangelio salió y se expandió. El apóstol Pablo, como siempre yo digo, es el único apóstol que cumple esta palabra apóstol, que significa enviado. Él fue el enviado de Dios, fue el apóstol del Señor Jesucristo. Aquel que fue enviado a las naciones, aquel que fue enviado a los gentiles, fuera de su zona de confort. ¿Cuántos hoy de nosotros le cuesta salir de la zona de confort? ¿Cuántos de los que estamos acá presentes salimos de nuestra zona de confort? Pero no simplemente salir, sino ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma la rienda de algo, marca la historia de la iglesia y de las personas. Hermanos, yo quiero terminar con un breve testimonio de mi vida en base a eso. El pastor Lucio estuvo hablando de que soy uno de los primeros dentro de la iglesia. La iglesia está por cumplir 7 años.
de vida ministerial. Nuestro pastor ya tiene más de 30 años ya de ministerio, ¿verdad? No quiero entrar en detalles, pero en este lugar estamos hace 7 años. El pastor va a mi casa en una forma muy, muy tremenda que marca mi vida, marca la vida de mi esposa, marca mi vida en general. En un momento, ya teniendo 1 año aproximadamente de ser miembro de la iglesia, el pastor se acerca a mí y me dice si quiero estudiar, y sí, le dije. Yo quería conocer más de Cristo, quería conocer más de Dios. Me habló de una posibilidad de una beca en una universidad bastante cara, que económicamente yo no tenía ni tengo el poder para poder costear, pero esto iba a ser una beca que iba a pagar una persona por mí. Y yo le digo que sí, no hay ningún problema. La beca venía incluida ir a vivir en una casa aparte, estar como familia independiente y estudiar. También la beca incluía, ¿verdad?, que se iban a ser responsables de mí durante el tiempo de mi estudio. Y todo bien, todo espectacular. Me voy a hacer la entrevista con el encargado de la beca y académicamente yo cumplía todos los requisitos. Pero llegó un momento, ¿verdad?, una pregunta así muy personal que me dijo: ¿y qué tal estás vos de cuentas? ¿Cómo estás? ¿Tenés cuentas atrasadas? ¿Estás en el libro negro? Y yo podía haberle dicho no, pero si yo estaba profesando una fe cristiana, no podía mentir. Entonces le dije que sí. Cuando yo le digo que sí, automáticamente este profesor me dice: no, es imposible que vos accedas a la beca por cuestiones administrativas. Y me dice él así: gracias por venir, pero no puedo hacer nada por vos. Nosotros ya teníamos la ilusión de ir a estudiar, de estar en una casa aparte, y todo eso fue tremendo cuando el pastor me había dicho, ¿verdad? Y yo le había dicho a mi esposa. Pero ahora cambió todo nuestro panorama. Voy a casa, le comento esto a mi señora, en donde cambia nuestra realidad. Es como que se derrumba todo otra vez, ¿verdad? No sé si alguna vez les pasó eso. A mí casi siempre me pasa. Entonces, en ese momento yo recuerdo de un caso así muy especial. Me viene a la cabeza el caso de la reina Esther y su tío Mardoqueo. Esther y Mardoqueo pasaron por un momento muy tremendo en la historia. Por medio de Amán, ellos iban a ser destruidos. Mardoqueo iba a ser muerto y todo el pueblo iba a ser destruido. Él se entera de eso y él accede a la reina Esther y le dice: mira, Dios te puso acá por algo. Acercarte al rey y hablar a favor nuestro. Y ella le dice: eso no se puede hacer. Yo estoy parafraseando el texto, ¿sí? Entonces ella le convence, o sea, es convencida por su tío, pero ella pide una cosa: pide que todo el pueblo entre en un ayuno profundo y oración, para que ella pueda ganar el favor de Dios, para poder ganar el favor del rey. Y así fue. Ella gana el favor de Dios, entra delante del rey, gana el favor del rey. Y la historia de ese pueblo cambia por medio de esa humillación en el ayuno y en la oración. Hoy el pueblo de Israel sigue festejando esa festividad. Eso se llama la fiesta de Purim, que significa la fiesta de suerte. Pero realmente no fue una fiesta de suerte. Dios fue quien intervino en ese momento. En ese momento me vino eso a mi cabeza y lo que yo le dije a mi señora fue: vamos a entrar en ayuno y en oración. Porque si Dios es el que nos está llevando a ese lugar, no va a haber absolutamente nadie ni nada que pueda evitar que eso se pueda dar. Entramos en oración con mi señora y en la semana recibimos la llamada del profesor diciéndonos que sí estamos aprobados, que sí estamos adentro
Y no solamente eso, sino Dios quebrantó el corazón de una persona, quien saldó por completo nuestras deudas. Y así como dijo el pastor hoy me ven acá a mí. Me ven aquí a mí. Yo no tengo nada especial. No soy nadie especial. Pero sí utilicé una de las armas más poderosas, que es el ayuno y que es la oración. Quiero terminar con 2 puntos. El primero, practicar el ayuno para exaltarnos no va a tener otra recompensa que el reconocimiento de las personas. Solamente eso vamos a recibir. Que las personas nos vean y nos feliciten. Pero si practicamos el ayuno de la forma correcta, con un corazón humillado, con un corazón entregado, predispuesto a escuchar la voz de Dios, predispuesto a hacer caso al llamado de Dios, la victoria está garantizada. Porque no es por medio de mí, es por medio de Él. No es con fuerza, como dice nuestro eslogan. No es con fuerza ni con ejército, sino con el poder del Espíritu. Amén. Quiero orar. Padre, yo te doy gracias por este precioso tiempo que tú nos has regalado. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú permites que estemos viviendo, Señor. Pero así también, Señor, como tú has permitido en mi vida experimentar, Señor, de este favor y de esta gracia que tú nos has derramado como familia. También yo sé que en cada uno de mis hermanos aquí presentes tú lo puedes hacer, Señor. Mi Dios, te pido en el nombre de Jesús que esta pequeña predicación, Señor, pueda edificar, pueda transformar, Señor, y pueda construir, Señor, un pensamiento correcto acerca del ayuno y de la oración, Señor. Padre, yo te entrego en este momento todos nuestros pedidos, Señor. Te entrego, Señor, este tiempo para que seas tú ministrando a cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por esta oportunidad. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que todo este tiempo que vamos a estar viviendo, esta gloriosa parte que es predicar tu palabra, pueda ser siempre ministrado por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, dejo en tus manos este tiempo y lo presento delante de ti, orando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.